La mujer dijo que la niña había caído de las escaleras 2 días antes de que fuera encontrada muerta. Bienvenido, leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿qué te gusta hacer cuando sales? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy veremos cómo la dura infancia de una mujer y en general la vida que ha llevado le ha servido al Estado como medio para acusarla de un crimen que no cometió, o al menos así parecen indicarlo todas las pruebas. Sin embargo, este caso es mucho más grave que la simple pena de prisión, pues la mujer fue condenada a pena de muerte, a pesar de las múltiples inconsistencias que se han encontrado en el caso. Esto sin duda alguna muestra la negligencia de los aparatos jurídicos y en ocasiones el ensañamiento que tienen en contra de ciertas personas por su lugar de origen o las experiencias que han tenido que atravesar. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Tez Misterios. Melissa nació el 8 de julio de 1968 en Lubbock, Texas. Sus padres eran de origen mexicano, habían emigrado desde jóvenes, por lo tanto Melissa desde muy niña fue víctima de xenofobia debido a sus raíces, pero ese no fue el único horror que padeció. Su vida desde chiquilla de hecho fue bastante traumática. Sus padres tenían demasiadas carencias económicas y a menudo desatendían a su hija, que incluso en algunos momentos tenía que comer lo poco que sus padres podían brindarle. Pero no todo era un problema de carencias económicas. Asimismo, había en su hogar carencias afectivas. Sus padres no eran en absoluto lo que se espera de un padre. Pasaban demasiado en la calle y en el cuidado de su hija no prestaron demasiada atención, por lo que la pequeña Melissa tenía que pasar mucho tiempo en compañía de familiares e iba rodando de casa en casa para que alguien le brindara cuidado mientras sus padres trabajaban. Este fue uno de los primeros errores que su familia cometió y que hizo de la vida de Melissa, casi desde el momento de su nacimiento, un infierno. Melissa tenía apenas 6 años de edad la primera vez que un miembro muy cercano de su familia, y que probablemente era una de las personas con las que ella tenía contacto casi a diario, empezó a abusarla íntimamente. Pero por increíble que parezca, hubo otro miembro de su familia que al cabo del poco tiempo replicó esta conducta de violencia con ella. Con poco más de 6 años, apenas habiendo comenzado su vida, esta niña ya era objeto de la violencia y depravación del mundo. Estos acontecimientos, sin lugar a duda, marcaron su infancia y dejaron en su memoria un recuerdo indeleble que la carcomía y perseguía donde quiera que fuera. Pero no solo en instancias simbólicas, sino en todos los aspectos de su vida, pues esta dinámica de violencia y abusos no llegó a romperse nunca. A la edad de 16 años, Melissa huyó de su hogar intentando escapar de esa cadena de violencia que se había hecho presente en su vida desde muy niña. Había conocido a un hombre y viendo en él la posibilidad de una vida mejor, se casaron. Melissa no tardó demasiado en comprender que el mundo era un ciclo eterno de dolor, pues este hombre, aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven, también la violentaba física e íntimamente. La muchacha era consciente de que no quería seguir atravesando por ese tipo de cosas durante toda su vida, pero no podía hacer demasiado. A pesar de haberse casado, en parte gracias al consentimiento de su madre, no podía separarse todavía porque seguía siendo menor de edad. Estaba a la merced de un hombre tirano que la utilizaba y se aprovechaba de ella en todas las formas posibles. Esto hizo que indefectiblemente la joven se rompiera. Su mente, que no encontraba salida alguna, empezó a desarrollar patrones enfermizos y encontró en el alcohol y en el consumo de sustancias un pequeño escape a las cantidades desmesuradas de violencia que tenía que experimentar día a día.
Una de las formas más infalibles de infligir daño en la mente de las personas es convirtiéndolas en seres dependientes, tanto en esferas emocionales como económicas. Y al parecer la primera pareja de Melissa esto lo hizo muy bien. Le decía a la muchacha que nadie se preocuparía por ella, que no le gustaría a nadie y que mucho menos alguien más se haría cargo de su vida. Le decía que él era el único que tenía porque ella lo único que sabía hacer era vender sustancias y parir hijos. Porque sí, con solo 23 años de edad, Melissa ya era madre de 5 hijos, pero a pesar de toda la violencia de la que fue objeto a lo largo de su vida, nunca la replicó en contra de sus hijos. Incluso por momentos se olvidaba de todos los malos ratos que tenía que pasar precisamente cuando compartía con sus hijos. A pesar de que su esposo la violentaba, el hombre seguía respondiendo por los niños. El hombre mantenía todo el hogar, nunca había desaparecido por demasiado tiempo, o al menos así había sido después de 7 años casados. Un buen día, cuando Melissa tenía 23, el hombre se fue y jamás volvió. Simplemente se cansó de violentarla y tal vez al sentir que la mujer ya no le era útil ni siquiera para desahogar en ella toda su ira contenida, la abandonó junto con sus 5 hijos. Melissa no sabía hacer demasiado. En el momento en el que notó que el hombre había desaparecido, la dependencia que tenía por él era tan grande que incluso tuvo que buscarlo, pues creyó que había desaparecido y ella no podía mantenerse ni mantener a sus hijos, pero tuvo que aprender a hacerlo. Esta fue una época particularmente difícil para ella y sus hijos, pues tuvo que trabajar durante casi todo el día y al no tener con quien dejar a sus pequeños, estos fueron llevados a un lugar de acogida en el que la mujer solo podía compartir con ellos unas cuantas horas a la semana. Por suerte para ella y sus hijos, la situación no se prolongó por demasiado tiempo porque Melissa logró estabilizarse y al cabo de poco tiempo conoció a otro hombre llamado Robert Antonio Álvarez, con quien tuvo 7 hijos más. Desafortunadamente la cadena de violencia no se detuvo nunca. Parecía incluso que las desgracias las perseguían, ya que este hombre también llegó a abusarla y a maltratarla. Para el 2007, Melissa era madre de 12 hijos, de los cuales 9 vivían con ella y con su pareja Robert Álvarez. El 17 de febrero era un día común y corriente cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada. Una mujer de nombre Melissa Lucio se comunicaba porque su hija más pequeña había sufrido un accidente y no respiraba. Se ordenó a las autoridades competentes que se movilizaran lo más pronto posible a la residencia de la familia. Y una vez estuvieron allí, encontraron a María Álvarez, la menor de los 12 hijos de Lucio, boca arriba y sin haber recibido atenciones de ningún tipo. Poco tiempo después, la chiquilla fue llevada a un hospital cercano y en él se le intentaron dar todas las atenciones posibles, pero ya era demasiado tarde. La pequeña fue declarada muerta. Después de la muerte de la pequeña, se le realizó la autopsia. Los resultados revelaron marcas de violencias que inmediatamente fueron asociadas a violencia infantil. La pequeña tenía moretones por todo el cuerpo, mechones de cabello que habían sido arrancados, marcas de mordeduras e incluso un brazo fracturado, que según estudios ya estaba así en el momento de su muerte. Inmediatamente después de que la muerte de la pequeña María fue confirmada, Melissa fue puesta bajo la custodia de las autoridades y sometida a un extenso interrogatorio. Durante 7 horas, la mujer, que para ese momento estaba nuevamente embarazada y a la espera de mellizos, fue interrogada por uno de los oficiales y durante todo este tiempo, la mujer no recibió comida ni un vaso de agua. La mujer mencionó que a pesar de que había golpeado a su hija como reprimenda por su comportamiento, en algunas ocasiones nunca había abusado de ella físicamente, ni tampoco se había ensañado en su contra, haciendo que ésta muera. La mujer dijo que la niña había caído de las escaleras 2 días antes de que fuera encontrada muerta. Durante las 7 horas que duró el interrogatorio, se declaró inocente de la muerte de su hija en al menos
100 oportunidades. Sin embargo, el oficial a cargo del interrogatorio, que además se hizo sin la debida presencia de un abogado, presionó a la mujer haciéndole preguntas capciosas y culpándola del asesinato de su hija, hasta que después de las 7 horas, producto del agotamiento que sentía, dijo que tal vez lo había hecho. El oficial tomó esto como una confesión de asesinato y con esta información hizo que se realizara la autopsia, la cual naturalmente se realizaría respaldando la versión que las autoridades habían emitido. Pero Melissa no fue la única que fue interrogada. Varios de sus hijos también tuvieron que pasar por el mismo proceso y todos, en consonancia con lo que había mencionado su madre, dijeron que la pequeña había sufrido un accidente y que nadie la había empujado. Incluso algunos de los niños mencionaron que ellos mismos habían visto el momento exacto en que su hermana había rodado por las escaleras. Debido a que el oficial de la policía grabó el momento en que la mujer decía que tal vez ella había sido la culpable, durante el juicio esta grabación fue utilizada como si hubiera sido una confesión. No obstante, la defensa de Melissa Lucio argumentó que las heridas y hematomas que la pequeña tenía en el momento de su muerte habían sido producidas por la caída que había sufrido y que la supuesta confesión de Melissa se había realizado por la debilidad psicológica que la mujer presentaba luego de ser durante muchos años objeto de violencia, además del cansancio que presentaba en el momento en el que se le estaba realizando el interrogatorio. Por último, la defensa mencionó que la pequeña sufría de una leve malformación en sus pies, la cual era la causa principal de constantemente estar sufriendo caídas y accidentes, y que todo estaba debidamente registrado en el historial clínico de la pequeña, pero que en el momento de realizar la autopsia los forenses pasaron totalmente por alto y lo único que hicieron fue buscar todas las evidencias posibles que comprobaran que la niña había sido víctima de violencia infantil. Pese a la defensa coherente de la señora Melissa Lucio, el fiscal encargado Armando Villalobos, que en ese momento necesitaba un caso interesante para consagrar su reelección al puesto y que hoy en día cumple una sentencia en prisión de 13 años por soborno y extorsión, sentenció en 2008 a Melissa Lucio a pena de muerte por el asesinato de su hija. Innumerables veces Melissa, apoyada por varios abogados, han intentado apelar la decisión del juez e intentando cambiar la condena. Sin embargo, el pasado enero de 2022, los funcionarios del condado del cual es prisionera firmaron su orden de ejecución, que está para el pasado 27 de abril del 2022. Actualmente varios grupos integrados por los mejores juristas del país se han referido a la injusticia que se presentó en el caso de Melissa, pues el caso se viralizó después de que se hiciera un documental sobre el caso. Incluso Kim Kardashian, la reconocida modelo y empresaria, se manifestó respecto a la situación de la mujer y pidió clemencia y más justicia para los casos relacionados al de Melissa Lucio o los que tengan similitud en sus bases. Porque en últimas lo que se evidencia es una injusticia cometida por parte de los Estados Unidos contra mujeres de origen latino. Las pruebas a todas luces son insuficientes y la pena impuesta fue desmesurada. Por otra parte, se evidenció que el Estado no tenía disposición de diálogo y la vida de una mujer que duró toda su vida manifestándose inocente y que solo fue víctima del maltrato terminó en una horrible tragedia. Esperamos que este caso te haya hecho reflexionar tanto como lo hizo conmigo y nos haga entender que las injusticias siguen estando presentes y mucho más cuando las causas suelen ser tan irrisorias como de dónde provienen. Espero que la injusticia deje de ser parte de nuestro sistema jurídico, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y que se aproveche el estudio de las leyes y el poder jurídico para realmente hacer justicia frente a casos donde los más vulnerados siempre suelen ser las personas con menos recursos económicos y, en su efecto, con menos recursos educativos. Este caso nos ayudará a abrir los ojos sobre lo que no podemos permitir que siga sucediendo en nuestra sociedad, en memoria de Melissa Lucio, que fue inocente y que no debía pagar de esa manera
Espero que se encuentre en paz en donde sea que esté. Sin más que agregar por hoy, leyenda, espero que te conmueva el caso. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Que las dudas te acompañen.